Capítulo 13. Si es la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, entraré a gusto en un convento. Si Dios lo quiere, sucederá. Rezar para conocer la voluntad de Dios. Son expresiones que se oyen a menudo entre nosotros, los cristianos, y que teológicamente expresan una forma muy elevada de oración. Cristo durante toda su vida no buscó otra cosa que hacer la voluntad de su Padre. Evangelio de Juan. Y el cristiano debe orar siempre así: hágase tu voluntad, como en el Evangelio de Mateo. Jesús mismo, la noche antes de morir, oró de esta manera en el huerto de los olivos: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo vemos en el Evangelio de Lucas y de Mateo. En consecuencia, nuestra oración debe decir también, como la de Cristo: si es tu voluntad. Pienso, no obstante, que si fuese así, sin más, faltaría algo esencial a la misma oración. En efecto, no podemos identificar plenamente la oración de Cristo con la oración del cristiano. Cuando decimos, por ejemplo, que Cristo es el modelo del cristiano, lo decimos solo analógicamente. En términos filosóficos, esto significa que existe una semejanza, pero también una diferencia. La semejanza entre Cristo y nosotros, en cuanto hijos de Dios, se acerca mucho a la identidad. No es fácil comprender la distinción teológica entre Cristo, verdadero Hijo de Dios, y el cristiano, hijo adoptivo. Sin embargo, entre Cristo, que es Dios, y nosotros, que somos pecadores, la distancia es abismal. Por tanto, las semejanzas y las diferencias entre la oración de Cristo y la nuestra habrá que encuadrarlas entre estos dos extremos: la infinita diversidad por una parte y la increíble proximidad por la otra. Así, la oración de Cristo en Getsemaní: Padre, si quieres, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, debe ser considerada no tanto como un modelo de oración para nosotros, cuanto como el misterio insondable del mismo Cristo. En efecto, ¿cómo entender que alguien que es Dios pueda decir: si quieres, aleja de mí este cáliz? Misterio que llega al extremo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras se han querido explicar de diversas maneras. Hay quienes afirman que no expresan desesperación sino esperanza. Otros dicen que son el cumplimiento de la profecía contenida en el Salmo 21. Pero esas palabras no se explican. Hay que aceptarlas como son. Como hay que aceptar el misterio de la muerte de Cristo, como lo aceptó María, de pie y en silencio junto a la cruz, Evangelio de Juan. Como se acepta el misterio de nuestra salvación, gracias al cual adquieren sentido la vida y la muerte. La teología no debe llevarnos a querer razonarlo y comprenderlo todo. Frente al misterio hay que saber también permanecer en silencio. Y la oración de Jesús en el huerto: Padre, si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, está de hecho envuelta en el misterio insondable de la encarnación y la pasión. Frente a este misterio sería demasiado superficial el querer ver en la oración de Getsemaní un simple modelo de nuestra oración. Entonces, ¿cómo debemos orar? ¿No podemos hacerlo diciendo: si es tu voluntad? Por supuesto que nuestra oración no debe oponerse a la voluntad de Dios ni a sus deseos divinos, ni puede pretender cambiarlos. Al contrario, es una súplica que hace suyos los deseos de Dios, y si alguien debe cambiar, no es Dios, sino nosotros. Como dice Cristo en el Evangelio: no se vende un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre, pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Evangelio de Mateo. Entonces, si no podemos hacer más que desear lo que Dios quiere, y si su voluntad se va a cumplir, querámoslo o no, ¿de qué sirve orar diciendo: si es tu voluntad? Alguien podría contestar que de todas formas es bueno orar así, ya que en el momento de nuestra oración ignoramos cuál sea la voluntad de Dios. Pero esta es una respuesta que no convence. Si no conocemos la voluntad divina, tanto mejor. Más aún, es mejor evitar comprenderlo. No es bueno querer entrar en el recinto sagrado del misterio. Tal vez orar diciendo: si es tu voluntad, no sea traspasar los umbrales del misterio, pero sí puede ser algo así como echar desde fuera una mirada indiscreta para entrever el misterio de Dios. ¿No será suficiente con aceptar que Dios lo sabe? Si no comprendes, haces bien en llamar a la puerta, pidiendo a Dios que te haga comprender. Pero si la puerta no se abre, déjala así, no la empujes. Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Esta fe nos ayudará también a aceptar con sencillez de corazón el hecho de que a veces nuestras plegarias no sean escuchadas. Eso no quiere decir que hayamos rezado mal o que hayamos pedido algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces, de hecho, pedimos cosas buenas y santas y Dios no nos las concede?
Me viene a la mente la escena de la madre sentada a la cabecera de la cama de su hijito moribundo, al que ama entrañablemente. Aun cuando los médicos le aseguren que solo le quedan unas horas de vida y que ya no hay esperanza alguna de salvarlo, la madre no se resigna, sigue esperando un milagro y reza: sálvalo tú, Señor, pero en vano. ¿Quién puede acusar a esta madre de tener poca fe porque no ora diciendo: si es tu voluntad? ¿Tendría acaso que decir en su oración: si no es tu voluntad que mi hijo viva, por favor, quítale la vida? Sin duda alguna, la plegaria que brota del corazón de esa madre: salva a mi hijito, es una verdadera oración. ¿Acaso Dios la puede reprochar por pedirle algo contrario a su voluntad? Por supuesto que no. Lo que Dios espera de nosotros es que nos abandonemos totalmente en sus manos, aun a sabiendas de que no seremos escuchados, y que continuemos rezando con confianza filial. En la actitud de esa madre que pide en vano y con todas sus fuerzas la curación de su hijo, está escondido el sufrimiento de Cristo cuando ora en el huerto de Getsemaní. La oración no nos lleva, pues, a prever la voluntad divina, pero por otra parte, es cierto también que a menudo el Señor nos hace desear algo en la oración para luego podérnoslo dar. Es este un medio por el que el hombre es atraído hacia Dios. A veces, sin embargo, después de habernoslo hecho desear, no nos lo concede. Misterios de la voluntad de Dios, misterio de la cruz de Cristo. La oración es el lamento del pobre que sube hacia Dios. Es como la hierba del campo, que aunque se la pise 1000 veces, vuelve siempre a levantarse hacia lo alto. Como la flor del loto se abre hacia el cielo, pero tiene sus raíces en el lodo del pantano. Así la oración de Cristo hunde sus raíces en el sufrimiento de los pobres, de los pequeños, de los oprimidos. Dice el Salmo: Dios mío, escucha mi oración, no te cierres a mi súplica. Hazme caso y respóndeme. Me agitan mis ansiedades. Yo invoco a Dios y el Señor me salva. Por la mañana, en la tarde, al mediodía, me quedo gimiendo y Dios escucha mi voz. El Salmo 27 dice: a ti, Señor, te invoco, roca mía, no seas sordo a mi voz. Que si no me escuchas, seré igual que los que bajan a la fosa. Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio. Y el Salmo 129, desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Estos versículos de los Salmos expresan con fuerza inigualable, más que la oración que interrumpe, la oración que corta, la oración incesante de los que gritan desde lo más hondo de sus sufrimientos y su desesperación. Es la oración de quien se siente totalmente abandonado, cortado, desechado por completo. Mas qué meditación o contemplación sublime son el grito angustioso de alguien que ya solo es capaz de expresar su sufrimiento. Son realmente la oración del pobre, como cachorrillos recién nacidos que apenas logran abrir sus ojos y se atropellan los unos a los otros buscando la leche de su madre. Dice el Salmo 41. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Y el Salmo 62. Oh Dios mío, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. En la súplica de quien solo desea ser salvado y que se abandona por completo en las manos de Dios, no hay lugar para la cláusula si es tu voluntad. En ninguna parte de los salmos encontramos oraciones como esta: Señor, si es tu voluntad, escucha mi oración. Una oración así tal vez sea teológicamente correcta, no lo sé, pero aún así, si así fuese, sería teología, no oración. Y nosotros necesitamos orar. Necesitamos llamar a la puerta, si es preciso hasta que sangren los nudillos de nuestros dedos. Necesitamos seguir llamando hasta que el Señor se canse de nosotros y nos eche de su puerta diciendo: no quiero escucharte, márchate que me molestas. Evangelio de Lucas. Cristo enseñaba: por eso os digo, cualquier cosa que pidáis en la oración, creed que os la han concedido y la obtendréis. Evangelio de Marcos. Incluso si dijerais ese monte, quítate de ahí y tírate al mar, lo haría. Evangelio de Mateo. En estas palabras de Cristo no es posible percibir la duda de alguien que dijera: si es tu voluntad. Señor, si quieres puedes limpiarme. Evangelio de Mateo. Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Evangelio de Mateo. Si esta profunda convicción de que seremos escuchados, sin esta profunda convicción de que seremos escuchados, no existe la oración verdadera, capaz de penetrar los cielos. Anteponer la cláusula, si es tu voluntad, sería incluso, en cierto modo, no rezar de verdad,
pues al dejar abierta la posibilidad de no ser escuchados, se dejaría abierta como una salida de emergencia para uno mismo y para Dios. A fin de cuentas, solo Dios conoce la voluntad divina. Lo que importa para nosotros no es hacer conjeturas sobre cuál será la voluntad de Dios, sino confiarnos plenamente a su providencia y a su amor. Entre las múltiples pruebas que la vida nos depara, a veces nos puede resultar difícil creer que Dios es amor, pero en esos momentos de oscuridad, y precisamente en proporción a la densidad de las tinieblas, la fe se robustece y se va haciendo certeza. Dichosos los que crean sin haber visto, dice el Evangelio de Juan. Esta es la esencia de la verdadera oración. Solo Dios conoce lo que es realmente bueno para nosotros. Si sabemos esto, nos basta. Mas aún este será el verdadero escudo y la roca de nuestra salvación. En el libro de Job leemos: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Para el que tiene una fe como esta, la cláusula «si es tu voluntad», por más que los teólogos la defiendan a capa y espada, resulta totalmente inútil. La oración que nos despoja de nosotros mismos es un don divino que nos hace resurgir, como el ave fénix, de las cenizas de muerte de nuestras súplicas no escuchadas por el Señor.